tema de modelos no lineales, a continuación realizaremos nuestro tercer ejercicio para aplicar los conocimientos adquiridos. Para el tercer ejercicio nos dice lo siguiente el ejercicio. Determine la ecuación diferencial para la velocidad v de t de una masa m que se hunde en el agua, la cual imparte una resistencia que es proporcional al cuadrado de la velocidad instantánea y también ejerce una fuerza flotante ascendente cuya magnitud está dado por el principio de Arquímedes, de fuerza flotante es igual a peso específico por volumen desplazado. Suponga que la dirección positiva es hacia abajo. Recordatorio. Primero, para este ejercicio debe dibujar un diagrama de cuerpo libre para saber qué fuerzas actúan sobre la masa m. Y también tener en cuenta esta integral, que será de utilidad para resolver el ejercicio. Entonces debemos de seleccionar la respuesta correcta de la ecuación diferencial que nos piden para la velocidad. Tenemos lo siguiente. Y aquí seleccionamos cuál de las 5 opciones es la correcta. Como inciso número 2, debemos de resolver la ecuación diferencial determinada en el inciso A, que determina la velocidad de la masa de forma implícita. Y de igual forma nos dan estas opciones y debemos seleccionar la correcta. Y por último debemos de determinar la velocidad limitante o terminal de la masa que se hunde. O sea, significa que cuál es la velocidad máxima a la que la masa se va a hundir. Y nos dan las opciones y debemos de seleccionar. A continuación resolveremos el ejercicio y seleccionaremos las respuestas correctas. Aquí de igual forma copiamos las instrucciones que nos dan el problema y pasaremos a resolverlo. La solución. Tenemos lo siguiente. Primero debemos de dibujar el diagrama de cuerpo libre para ver qué fuerzas aplican en la masa. Tenemos el siguiente bosquejo. Tenemos un tanque donde está el agua y está nuestra masa, nuestro bloque de la masa que se hundirá poco a poco. Las fuerzas que actúan son: hacia abajo actúa el peso del bloque y hacia arriba actúa la fuerza de empuje que ejerce el agua al bloque, que es por el principio de Arquímedes, que lo resolvemos o sabemos cuál es su definición. Y también tenemos la resistencia del fluido a la velocidad, o sea que el fluido ejerce una resistencia al bloque conforme este va cambiando su velocidad. O sea, aumenta su resistencia conforme a la razón de cambio de la velocidad del bloque. Tenemos esas tres fuerzas que actúan en la masa, donde decimos que la fuerza de empuje por medio del principio de Arquímedes sabemos que es igual a la densidad del fluido, o sea del agua, por el volumen desplazado por la gravedad. También eso se puede reescribir como el peso específico del fluido por el volumen desplazado. Entonces, si realizamos una sumatoria de fuerzas en X, sabemos que en X no hay ninguna fuerza que actúe sobre la masa. Son prácticamente insignificantes las fuerzas que actuarían en el eje X. Ahora en el eje Y están las fuerzas que describimos anteriormente, donde considerando que hacia abajo consideramos todas las fuerzas positivas y hacia arriba sería lo contrario, serían fuerzas negativas. Únicamente es por concepto, ¿verdad? No es que sean negativas las fuerzas, sino que todas las fuerzas son positivas, solo que depende hacia dónde se estén considerando la dirección del vector, se consideran como positivas y negativas. Entonces, si consideramos hacia abajo, tenemos que el peso del bloque es positiva la fuerza, menos o que van para arriba está la fuerza de empuje y también la resistencia del fluido a la velocidad. Tendríamos estas fuerzas que a continuación determinamos la ecuación diferencial para la velocidad de una masa m que se hunde en el agua. Tenemos lo siguiente: debemos de determinar la ecuación diferencial para una masa m. Entonces, tenemos lo siguiente: tenemos la masa por la razón de cambio de
velocidad respecto al tiempo sería igual a masa por gravedad menos la constante de la resistencia por la velocidad al cuadrado menos peso específico por volumen desplazado, donde aquí tenemos que esto masa por gravedad es peso, K por velocidad al cuadrado es la resistencia al fluido a la velocidad y el peso específico por volumen desplazado es igual a la fuerza de empuje. Realizamos separación de variables. Tenemos acá nuestra ecuación diferencial ya planteada. Comenzamos a resolver. Tenemos lo siguiente: por medio de separación de variables pasamos hacia el lado izquierdo todas las variables de velocidad y o constante, y al lado derecho dejamos únicamente las variables de tiempo. Tendríamos lo siguiente, nos quedaría la siguiente forma. Aquí prácticamente dt pasaría a multiplicar a toda esta expresión y toda esta expresión pasaría posteriormente a dividir, que lo tenemos acá. Con esta expresión debemos de realizar un poco de álgebra para poder obtener la ecuación diferencial de la forma que nos habían propuesto al principio que utilizáramos. Entonces, para llegar a esto debemos de hacer un poquito de álgebra para poder resolver el problema. Copiamos nuevamente nuestra ecuación diferencial. ¿Qué realizamos en este momento? Aquí continuamos con la masa por dV de t dividido. Acá, si a toda esta expresión elevamos al cuadrado y le aplicamos raíz cuadrada, este cuadrado y esta raíz se van a eliminar. Entonces prácticamente no se le realizaría ningún cambio a la expresión. De igual forma a este lado, donde v, aquí la velocidad está al cuadrado, aquí continúa normal. Ahora, como k necesitamos que también esté al cuadrado toda esta expresión, entonces le colocamos una raíz cuadrada para que al elevarlo al cuadrado se elimine esta raíz cuadrada. Entonces esta sería nuestra respuesta del inciso A. Ahora pasamos a resolver el inciso B, que dice que resolvamos la ecuación diferencial determinada en el inciso anterior, que determina la velocidad de la masa m. Debemos de recordar esta expresión, donde ya la llevamos a esa forma. Si se dan cuenta, acá ya lo tenemos elevado al cuadrado, menos, sería a al cuadrado, menos u al cuadrado, acá está u. Si se dan cuenta, no hay que confundir estas v's. Esta v es de volumen desplazado. Se puede decir que todo esto es constante. Son valores constantes, la masa no va a cambiar, la gravedad tampoco, el peso específico tampoco, y el volumen desplazado tampoco va a cambiar, conforme este ya se haya hundido completamente en el agua. A esta constante no va a variar, más sin embargo esta velocidad sí va a estar cambiando. Entonces ya tendríamos de esta forma nuestra expresión. Esta masa es constante, la podemos sacar, entonces ya nos quedaría exactamente igual. Realizamos lo que les acabo de comentar, la sustitución. Toda esta expresión le igualamos a y esta expresión que está acá le igualamos a u. Y decimos que u es igual a la raíz cuadrada de k por b, de u sería igual a la raíz cuadrada de k por db, ¿verdad? Entonces reescribiríamos de la siguiente forma la expresión, cambiando variables. Entonces, para que se cumpla, si se dan cuenta, du de t es igual a la raíz cuadrada de k. Pero como no tenemos ninguna raíz cuadrada de k y como k es constante, entonces pasamos a multiplicar y también pasamos a dividir. Entonces acá esta raíz de k que está dividiendo, aquí habría una raíz de k que estaría multiplicando y que eso nos da du respecto a t. Y tendríamos la siguiente expresión. Esto ya podemos aplicar esta ecuación, esta integral, de la siguiente forma. Entonces debemos de integrar ambos lados de la ecuación.
Aplicamos la integral del lado izquierdo y la integral del lado derecho y pasamos a resolver. Copiamos nuevamente acá, recordando lo que nos dan al principio que utilicemos. Llegamos a la siguiente forma, a la siguiente expresión, donde nos dice que 1 sobre a, entonces tendríamos esta m sobre raíz cuadrada de k, que es constante. Esto es constante, un valor constante, saldría la integral, y todo esto, esta m por partido raíz de k, pasaría a multiplicar toda la expresión que obtengamos. Entonces tenemos 1 partido a, donde a habíamos dicho que es esta parte, que sería 1 partido la raíz cuadrada de masa por gravedad menos peso específico por volumen desplazado. Todo eso por tangente inverso de u sobre a. Habíamos dicho que u era igual a la raíz cuadrada de k por v, por velocidad, dividido a, donde a habíamos dicho que era esta expresión, que es la raíz cuadrada de masa por gravedad menos peso específico por volumen desplazado, y todo eso es igual a la integral de dt es igual a t más c, la constante, ¿verdad? La constante c. Despejando la velocidad para dejarlo de una forma explícita, realizamos un poquito de álgebra, donde nuestra variable de velocidad se encuentra únicamente acá. Todo esto es un valor constante. Esto que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir, o esto que está aquí arriba multiplicando, esta m por 1 pasaría a dividir, como se puede apreciar acá, y esta raíz cuadrada de k por esta raíz cuadrada de masa por gravedad menos peso específico por volumen pasaría a multiplicar, así como lo tenemos acá. Posteriormente, aquí tenemos la tangente hiperbólico inverso, pasaría al otro lado como tangente hiperbólico. Ya estamos poco a poco despejando la velocidad, y nos quedaría la siguiente forma del lado derecho. Ok, entonces de acá copiamos la expresión y despejamos para velocidad. Entonces esto que está dividiendo pasa a multiplicar, y esto que está multiplicando pasa a dividir, así como lo tenemos de la siguiente forma. Esta sería nuestra expresión del inciso B. Aquí, si se dan cuenta, lo que podríamos hacer es obtener toda una raíz cuadrada de esto partido k. Se podría reescribir de esa forma, de igual forma acá. K podría estar multiplicando a todo esto y todo esto en una sola raíz cuadrada. Ustedes saben que se puede reescribir de varias formas, ¿verdad? Ahora debemos de determinar la velocidad limitante o terminal de la masa que se hunde. Eso significa que debemos de determinar la velocidad máxima que puede alcanzar esta masa. Para encontrar la velocidad máxima debemos de determinar el límite cuando tiempo tiende a infinito. Sabemos que como es una función tangente hiperbólica, esta va a llegar hasta un punto donde la velocidad después continuará de forma constante, donde habrá alcanzado su velocidad máxima. Entonces aplicamos el límite a la expresión, a todo esto, para encontrar la velocidad máxima. Copiamos nuevamente y decimos, como los valores de k, m, g y el peso específico son constantes, o sea, la constante de resistencia del agua a la velocidad, la masa, la gravedad y el peso específico son valores constantes, entonces podemos decir que toda esta expresión k por masa por gravedad menos peso específico por volumen partido masa, podemos considerarlo como una constante C1. Y como el numerador es una raíz cuadrada y el denominador indica la masa de un objeto, entonces este valor de C1 siempre va a ser positivo. Esto
Aquí de esta raíz cuadrada no podemos obtener un valor negativo, o sea, no le podemos, nos daría un valor imaginario, entonces ya no aplicaría para determinar la velocidad. Entonces necesitamos únicamente valores positivos en el numerador y la masa que nunca será negativa, o sea, una masa siempre va a ser positiva. Entonces por eso este valor de esta constante C1 siempre va a ser mayor a 0 o un valor positivo. Entonces tenemos lo siguiente, lo reescribimos de la siguiente forma: T más C por C1. Y si consideramos que C1 por C igual a una constante C sub 2, entonces podríamos reescribirlo de la siguiente forma: copiamos este dato, masa por gravedad menos peso específico por volumen desplazado partido K, lo que les había indicado anteriormente, que toda esta división lo introducimos en una sola raíz cuadrada, que es lo mismo que obtener raíz cuadrada del numerador dividido raíz cuadrada del denominador. Y todo esto multiplicado por la tangente hiperbólica de la constante C sub 1 por T más C sub 2, donde ya habíamos dicho o planteado que es igual a C sub 2. Ahora evaluamos el límite cuando tiempo tiende a infinito, que sabiendo que es una función tangente hiperbólica, para un valor igual a infinito o demasiado grande, esto tenderá a 1, como lo muestra la gráfica. Esta es la gráfica de una función tangente hiperbólica. Entonces, si se dan cuenta, para valores de x o t, en este caso que estamos utilizando, tiende a infinito, su límite es 1. Entonces, sabiendo eso, podemos decir que el límite cuando t tiende a infinito, entonces sustituimos t acá, sería infinito. ¿Se recuerdan que era c sub 1 por t más c sub 2? Entonces c sub 1 por t, que sería infinito, más c sub 2 sería infinito igualmente. Entonces tenemos esto, que basándonos en la gráfica sería igual a 1, o aproximadamente 1, ¿verdad? Ese es su límite. Entonces tenemos la siguiente expresión, donde nos dice que la velocidad limitante o terminal de la masa que se hunde es: velocidad máxima va a ser igual a la raíz cuadrada de la masa por gravedad menos el peso específico del fluido por el volumen desplazado del bloque dividido la constante de la resistencia del bloque del agua que le proporciona al bloque en función al tiempo. Esta sería la respuesta del inciso C. Y si hacemos el análisis, decimos, es correcto debido a que masa por gravedad, que es el peso del objeto, y para que éste se hunda, debe ser mayor que la fuerza del empuje del fluido, el peso específico por el volumen desplazado, que es de la siguiente manera. O sea, tenemos acá el peso tiene que ser mayor al empuje del fluido para que éste pueda hundirse, y que la constante K es la constante de resistencia que ofrece al bloque el fluido. Y se recuerdan que es al cuadrado la resistencia, por esa razón tenemos aquí raíz cuadrada y esta resistencia pasa a dividir toda esta expresión. Entonces sí cumple con lo planteado al principio. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y a continuación comprobaremos los datos que obtuvimos en la solución. Ok, entonces con los datos obtenidos en la solución tenemos aquí la respuesta correcta sería el inciso, veamos, el inciso A no cumple, acá no tenemos el peso, la fuerza del peso del bloque, entonces esta es incorrecta. En este lado no está completamente incorrecto masa por K por velocidad al cuadrado y tampoco se considera la gravedad, o sea el peso. El inciso C también está incorrecto, que viene siendo igual al inciso A, pero cambiando datos y eliminando la masa. Y ahora el inciso D, que es la forma que habíamos obtenido nosotros, la razón de cambio de la velocidad de una masa m
y estamos considerando el peso del objeto, la resistencia que el agua le opone al objeto, y también la fuerza de empuje. Entonces la respuesta correcta es el inciso D. Ahora para esta tenemos, según el procedimiento que realizamos, la respuesta correcta sería el inciso B. ¿Se recuerdan? Masa partido la raíz cuadrada de K acá tenemos 1 partido esta expresión por la tangente hiperbólica inversa de esta expresión es igual a T más C. Ok, entonces la respuesta sería el inciso B. Revisamos las demás opciones y ninguna se parece a lo que obtuvimos nosotros en la solución. Entonces sería el inciso B. Y por último, la velocidad limitante o terminal. Miramos cuál es la que cumple con nuestro procedimiento. Esta ni tiene raíz cuadrada, esta tampoco. Esta le falta la resistencia, la constante K. Sería la respuesta correcta al inciso A. Enviamos todo y terminar. Y podemos observar que nuestro punteo es completo. El inciso 1 está correcto. El inciso 2 también está correcto. Y el inciso 3 también está correcto. Ok, muchas gracias por su atención.